o hay límites que sí existen, ¿ya? Entonces, para probar que los límites existen, en realidad vamos a trabajar mucho con la tableta y con ejercicios, pero básicamente vamos a hacer uso de dos teoremas. En realidad voy a enunciar dos teoremas, pero por una cosa de gusto personal yo uso uno más que otro, pero uno se deduce del otro, así que en realidad es lo mismo. El primer teorema, que se llama el teorema del encajonamiento, teorema del sándwich, pueden encontrarlo de varias maneras, y es un teorema que seguramente ya conocen desde cálculo 1, ¿ya? Nos dice, sea f, g y h dos funciones, o sea, tres funciones en este caso, de dos variables definidas en un dominio D. Ese dominio D tiene que cumplir la condición de que tiene que contener al punto A, B, o al menos una vecindad del punto A, B. ¿Ya? No al punto A, B, pero sí al menos un entorno donde esté el A, B. ¿Ya? Y bueno, me dice, si se cumple lo siguiente, es decir, F está acotada entre G y H. ¿Ya? Quiere decir que F se mueve entre G y H. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir anotando un par de cositas. Entonces, imaginemos, yo voy a dibujar acá en una variable para tener la idea, porque también es válido en una variable. Imaginemos que yo tengo una función acá g, o sea, esta es una función h, y aquí tengo una función g. Y aquí al medio está la función f. ¿Ya? Entonces me dice que f tiene que estar entre medio de h y g. Y además se tiene que, el límite cuando x, y tiende a, b de g de x es igual al límite cuando x, y tiende a, b de h de x es igual a L. Es decir, ¿qué pasa? Que yo me voy acercando a un punto y me dice que esta función h y esta función g, ambas se van acercando a L. ¿Ya? Entonces aquí podemos poner L, se van acercando a L. Cada vez más se van acercando a L. Entonces la idea lo que me dice, bueno, esta función f que siempre va entre medio de los dos, no sé cómo, tiene que mantenerse entre medio de los dos. Entonces, en realidad, por eso se llama el teorema del sándwich muchas veces, porque en el fondo las de arriba, el hecho, esta condición que está acá, ¿ya? Hace que las de arriba y las de abajo, si se van al mismo valor, se van a L, están encerrando a mi función f. ¿Ya? Entonces me dice que si es que ese límite de las dos de arriba, las que la acotan, h y g, es un valor L, entonces el límite de la función f no tiene otra opción que irse también a L. ¿Ya? Esa es la idea del teorema. ¿Ya? El por qué funciona y cómo funciona. En el fondo, tengo algo que me encierra mi función arriba, algo que me encierra mi función abajo, y estas dos funciones, las de afuera, empiezan a cerrarse, y se van las dos a un punto L. Por lo tanto, la que está al medio, no le queda otra opción de que irse a ese mismo L. Bueno, este se llama el teorema del encajonamiento, también teorema del sándwich, del emparedado, por ahí, dependiendo de las versiones más de distintos países, pero es un teorema válido en cálculo 1, también en cálculo 2. Y el siguiente teorema es el que nosotros más vamos a usar, que se deduce directamente del que estamos haciendo, ¿ya? Me dice, sea f y g dos funciones definidas en un dominio D, y m es un número real, tales que f de x, y es menor o igual que m, ¿ya? Es decir, que f es una función acotada, ¿ya? M, por ejemplo, imagínense que m es 100. Entonces me dice ya, f nunca va a superar, el valor absoluto de f nunca supera el 100. Nunca supera el 100, así que no hay problema y todo, así que se va sin problema. Y eso es para todo x, y en el dominio. Y además, el límite de la otra función de g de x, y es 0. Es decir, tengo una parte que es acotada, ¿ya? Entonces, esto me dice en el fondo que f es acotada. Una C ahí. Es acotada y g tiende a 0. Ojo que esto solamente sirve si es que tiende a 0, no si es que tiende a un número. ¿Ya? Si tengo esas dos cosas, es decir, que f es acotada y la otra función tiende a 0, entonces el límite del producto de estas dos es 0. ¿Ya? Entonces, si tengo esas dos condiciones, puedo decir que el límite es 0. ¿Por qué digo que esto es un
un corolario de la función anterior. Esta condición que está acá, por ejemplo, me dice que f está entre menos m y m, porque es un valor absoluto. Si yo multiplico todo esto por g, por la función g, no le pongo g de x de... ¿Ya? Entonces, observar que esta es una constante por una función, y me dicen que g tiende a 0, por lo tanto esto también tiende a 0, y esto también tiende a 0, porque es una constante por algo que tiende a 0. Es decir, mi función f por g está encerrada por dos funciones, y ambas funciones tienden a 0, por lo tanto no me queda otra opción que esta función del centro tienda a 0. ¿Ya? Esa es la idea del teorema del encajonamiento en estos casos, y se deduce del teorema anterior, más que nada debería ser un corolario, es decir, algo que se concluye. ¿Ya? Y esto es el principal teorema que nosotros vamos a usar para resolver la mayoría de los ejercicios. ¿Ya? Este teorema es consecuencia del teorema del encajonamiento, y será el teorema que más usaremos. Ahora veremos una serie de límites que calcularemos en la tableta. Ya, ahora vamos a empezar a calcular límites. Aquí yo dejé 5 ejemplos, ¿ya? 5 ejemplos distintos. Estos límites, todos los que están acá, existen, ¿ya? Y estos son, ahora vamos a trabajar bastante en estos límites y vamos a ver, porque la dificultad de demostrar que un límite existe va a ser en probar que una parte es acotada. En realidad esa es la parte compleja. Siempre hay una parte que tiende a 0 y se puede ver fácil que tiende a 0. Pero probar que una parte es acotada es lo que a veces complica un poco. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el primer ejercicio. Voy a dejar de compartir un segundo acá. Ya. Entonces, el primer límite que teníamos es el límite cuando x, y tiende al 0, 0. Todos los límites que vamos a ver a continuación son al 0, 0. Así que voy a escribir esto ahora nomás. De 5x cuadrado por y dividido x cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Bueno, vamos a ver un segundo, y esta es una de las cotas que vamos a usar, y en realidad después de que veamos todos los ejercicios vamos a tener la gran mayoría de cotas que vamos a usar. Pero yo sé que x cuadrado es menor o igual que x cuadrado más y al cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? Simplemente acá yo tengo que eso es lo mismo que eso, y le estoy a esto que está acá sumando algo positivo, ¿ya? Observar, y es muy importante que esto es positivo. Es decir, si yo tengo un número y le sumo algo positivo, obviamente va a ser más grande que el número. Ahora yo puedo pasar dividiendo, es decir, multiplicar esto por 1 partido por x cuadrado más y al cuadrado. Y eso me da un número positivo, o sea, es positivo, así que esto me queda que x cuadrado partido por x cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 1. ¿Ya? Entonces yo puedo concluir inmediatamente que esto que está acá, esta desigualdad que está acá, me dice que x cuadrado partido por x cuadrado más y al cuadrado es acotado. ¿Ya? Bueno, miremos qué tenemos acá. Tenemos x cuadrado partido por x cuadrado más y al cuadrado.
multiplicado por 5i, ¿o no? Eso es lo mismo que está acá. ¿Ya? Y ahora bien, esto es acotado, por lo que acabamos de ver. ¿Ya? Y esto que está acá, cuando x, y tiende al 0, 0, simplemente yo reemplazo y me da 0. Así que esto tiende a 0. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué puedo decir yo? Que bueno, como esto que está acá es algo acotado multiplicado por algo que tiende a 0, inmediatamente el límite de esto es 0. ¿Ya? ¿Se entendió el ejercicio? Deme un segundito. Se me abrió algo, nada que ver. Ya, espero que se haya entendido. ¿Cuál es la duda? Ya. La función de, vamos a ver un pequeño ordenamiento de nuevo. Vamos a explicar un poco de nuevo. Yo quiero calcular el límite de esta función. Esta función, si ustedes empiezan a probar de que esta función por caminos siempre le va a ir dando 0, 0, 0, 0. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es que efectivamente este límite es 0. ¿Ya? Ha puerto. Entonces, yo lo que digo, lo que les comenté acá, una de las cotas que más usamos es la que está acá. Entonces, esto que está acá es como trabajo aparte. Vamos a... Yo les digo, bueno, esto que está acá, yo lo que voy a probar, o lo que estoy tratando de probar es esto. ¿Ya? Y me dice, ¿cómo sé que eso es verdad? Bueno, yo tengo un número que es x cuadrado y tengo otro número que es el mismo, es decir, y le estoy a esto sumando algo positivo. ¿Ya? Por lo tanto, yo sé que un número siempre va a ser menor o igual que el mismo número más algo positivo. ¿Ya? Entonces, esto es una desigualdad obvia en ese sentido. Y ahora en el fondo lo que yo hago es pasar todo esto que está acá dividiendo. Al pasar dividiendo, me queda x cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. ¿Ya? Y esto que está acá justamente me dice que esta parte x cuadrado dividido por x cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 1, por lo tanto es acotado. ¿Ya? Eso es la manera de probar. Esta después ustedes ya pueden usarla, pero esto en realidad es acotado. Ahora bien, lo que yo les dije ahora que sabemos que eso es acotado, yo mi función puedo separarla. Y la puedo separar, bueno, aquí lo que yo hice fue, bueno, consideremos esta parte que está acá. Eso viene siendo eso que está ahí. Y la multiplico por lo otro, por 5i. Yo acabo de ver, esto que está acá, acabo de ver que esto es acotado. ¿Ya? Muchachos, no rayen la pantalla, déjenme sacar esos permisos porque... O ya, después saco los permisos para no atrasarme ahora, pero no rayen la pantalla, a menos que tengan alguna consulta, me la hacen saber y ahí yo sé que están indicándome lo que tienen dudas. ¿Ya? Em, por lo tanto, tengo una parte acotada y una parte que se va a cero. Y ese es el teorema. El teorema me dice, si yo tengo una función f, esta sería mi función f, que es acotada, y esta sería mi función g, multiplicada por una función g, que tiende a cero. Entonces, como tengo algo acotado por algo que tiende a cero, me dice inmediatamente que el límite es cero. ¿Ya? El hecho de que sea acotado, como comentan ahí, no se trata de reemplazar por uno directamente, basta con decir que es acotado. Entonces vamos a decir, acotado, tiende a cero, es cero, listo. ¿Ya? No más allá de eso. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí? Ya.
Salió. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es el siguiente. Ya, entonces ahora tenemos el límite de 5, o sea, perdón, de i al cubo, x cuadrado, partido por x a la cuarta, más i a la cuarta. ¿Ya? Es cuando x, y tiende a 0, 0 nuevamente. Ya. Entonces aquí nuevamente vamos a tener que empezar a acotar. Y aquí ya es un poco más complicado, al menos esta cota nos va a costar un poco porque necesitamos ver qué es lo que vamos a necesitar acotar. Ya. Entonces aquí yo voy a escribir esto, a ver si se nos va ocurriendo un poco, como el límite x cuadrado y al cuadrado partido por x a la cuarta más y a la cuarta por por y, perdón. Por y. ¿Ya? Es exactamente lo mismo, simplemente yo tengo un i al cubo, que acá lo puse cuadrado y todo eso. Ahora lo que yo voy a probar, y lo vamos a hacer acá al ladito, estas cotas al principio pueden parecer medio extrañas, después cuando ustedes hagan más ejercicios van a quizás tener más claro cómo hacerlo. Yo voy a probar que esta parte es acotada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Una manera de hacerlo es la siguiente. Por ejemplo, x cuadrado menos y al cuadrado es mayor o igual que 0. Esto al cuadrado, ahí sí. ¿Por qué eso es verdad? Porque esto que está acá adentro es un número al cuadrado. O sea, en el fondo tengo x cuadrado menos y cuadrado, que son números nada más. Pero lo tengo al cuadrado, por lo tanto eso siempre es algo positivo. Si desarrollamos esto, obtenemos x a la cuarta menos 2x cuadrado por y al cuadrado más y a la cuarta. Y eso es mayor o igual que 0. Simplemente desarrollé eso que está ahí. Y ahora, si se dan cuenta, bueno, tengo acá un x a la cuarta más y a la cuarta, acá tengo un x cuadrado y cuadrado. Bueno, vamos a pasar al otro lado y me queda que, un segundito, la línea me va a molestar. Tenemos que entonces x a la cuarta más y a la cuarta es mayor o igual que 2x cuadrado y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo una parte x cuadrado y al cuadrado, que es la parte de arriba, y acá tengo x a la cuarta más y a la cuarta, que es la parte de abajo. Por lo tanto, esta parte vamos a pasarla dividiendo. Me queda 1 mayor o igual que 2x cuadrado y al cuadrado, partido por x a la cuarta más y a la cuarta. ¿Ya? Pasando viendo esa parte. Y ahora este 2 me molesta un poquito, así que este 2 lo vamos a pasar dividiendo acá. Así me queda 1/2 mayor o igual que x cuadrado por y al cuadrado partido por x a la cuarta más y a la cuarta. ¿Ya? Y es lo mismo que escribirlo al revés, simplemente por un tema de visual, a veces uno se enreda, pero en el fondo lo que tengo es x cuadrado más y al cuadrado, x a la cuarta más y a la cuarta, es menor o igual en este caso que 1/2.
¿Ya? ¿Se entendió esto que está acá? Porque esto es lo que vamos a usar. ¿Se entendió cómo llegamos a eso? Ya, me preguntan, no, nos reemplazamos por un medio, ahora vamos a ver inmediatamente. Me preguntan cómo se le ocurre a uno el acotamiento. Siempre es complicado, o sea, en el sentido de que eh, muchos agotamientos de los que vamos a ver ahora quizás son de los más complejos, este y el siguiente, pero les vamos a hacer algo. Vamos a terminar todos los ejemplos y después podemos ver la guía. Y después van a ver ustedes que ya con los acotamientos que vamos a haber visto ahora en clases, van a ver la guía y van a decir, ah, ya no, acá hay que usar este. Y la gran mayoría, les aseguro que sobre el 60-70% de los ejercicios los van a poder hacer relativamente sencillo con los acotamientos que estamos viendo ahora. Y no va a haber ningún acotamiento extra. De hecho, hay uno, pero se los dan. Les dan sugerencia x al cubo menor o igual que o algo así en la guía. ¿Ya? Entonces, repito, este que vamos a hacer y en particular el siguiente son de los más truculentos, o podría decirse así. ¿Ya? Pero después, una vez que van agarrando práctica, van a ir viendo las cosas. Y en realidad, esto es uno de los que se ocupa, el anterior es uno de los que más se ocupa, es decir, si tengo algo es menor o igual a lo mismo más algo positivo. Eso en realidad siempre es bastante útil. Pero vamos a ver después, como les digo, la guía y vamos a ir viendo realmente si se va entendiendo. Lo importante en este punto es que entiendan el procedimiento, el que entiendan por qué esta función que está acá es acotada. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué tengo yo? Ahora no se trata de reemplazar en un medio, como dicen, por ahí no, simplemente yo digo, bueno, esto que está acá es acotado. Voy a escribir una A nomás porque no me gusta mucho escribir con esta tableta. Para los que me conocen, ya escribir en la pizarra no soy muy bueno, con tabletas peor todavía. Esto que está acá entonces es acotado por lo que acabamos de ver, y esto que está acá, cuando x, y se va a 0, 0, ¿a dónde se va eso? Bueno, tiende a 0. ¿Ya? Entonces tengo una parte acotada y una parte que tiende a 0. El teorema inmediatamente no me pide nada más, no me pide reemplazar en un medio, reemplazar en nada, simplemente me dice que esto es 0. ¿Ya? Acotado y tiende a 0, me da 0. Y ese va a ser el argumento que más vamos a usar. ¿Se entendió? Ahora comprenden que cuando yo les decía lo más difícil es justamente acotar, ¿ya? Porque la otra parte que tiende a 0 es realmente sencilla, ¿ya? Lo que a veces tiende a complicarse uno es cuando tiene que acotar, ¿ya? Veamos el siguiente ejemplo, ya no me acuerdo cuál es el siguiente. El siguiente es... ya. ¿En qué momento no estaría acotado? Me preguntan. Bueno, hay muchos de los ejercicios, basta tomar, por ejemplo, uno de lo que hicimos en un inicio, ¿ya? Por ejemplo, si tomamos, esto no es el ejercicio, pero si tomamos, por ejemplo, esta función, hay veces que no está acotado y hay veces que pasa esto. Por ejemplo, esa que está ahí. Esa función sí está acotada, pero esta función no tiene otra parte que tienda a 0. Es decir, si yo quisiera calcular este límite, el límite de esta función, yo digo, ah, bueno, esto que está acá es acotado, es la misma cota que hicimos en el ejercicio anterior. Ah, perdón, me falta un cuadrado. Esta función es acotada. Pero si yo no tengo algo que multiplique esto y que me haga que se vaya a 0, no puedo concluir nada. Eso es primer detalle. Si ven muchos de los ejercicios que vimos de límites que no existen, no sé si, pero hay algunos que sí habían cosas acotadas, ¿ya? Pero no tenían la parte que me sea necesaria para que tienda a 0, por lo tanto no puedo aplicar el teorema. Si bien lo difícil es probar que una parte es acotada, es importante también que la otra parte esté y que se vaya a 0, ¿ya? ¿Y qué cosas no serían acotadas? Un montón de cosas no son acotadas. Pongo, si le pongo un X ahí, eso no tiene por qué ser acotado. ¿Ya? X partido por X cuadrado más Y cuadrado, por ejemplo, no es acotado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que X
es menor o igual que x cuadrado. Eso es falso, ¿ya? Basta que x, por ejemplo, sea un medio, y acá tendría un cuarto. Un medio no es más chico que un cuarto, ¿ya? Entonces, en realidad, acotado es si yo tengo algo, siempre va a ser, y esta es una de las cosas que me ocupa, menor o igual que lo mismo, más algo positivo. ¿Ya? Eso es en general lo que ocupamos acá. Entonces, si tenemos x cuadrado es menor o igual que lo mismo más algo positivo. Y eso es lo otro, que esto sea positivo. ¿Ya? Entonces son hartos pequeños detalles que vamos viendo. Ya, vamos a borrarlo todo. Ya. Sí, la otra parte en general, por ejemplo, en los ejemplos que vimos recién, teníamos, no sé, 3y o y, o puede que la otra parte sea, no sé, x cuadrado más 2xy, 2xy por x, ya. ¿Ya? Entonces, si estas son las otras partes, recuerden que yo les mencioné en la clase pasada que para evaluar límites lo primero es reemplazar. Entonces, como x, y tiende a 0, 0, si yo reemplazo en x, y en cualquiera de estos, esa parte se va a 0. ¿Ya? Entonces, por eso cuando dicen la otra parte tiende a 0, sí, porque simplemente es reemplazar. Ya recuerden que al igual que el límite es de una variable, lo primero de todo es reemplazar. Si podemos reemplazar, reemplazamos. Si es que llegamos a reemplazar a una forma indeterminada, 0 partido por 0, ahí es donde empezamos a tener que trabajar con otras técnicas. ¿Ya? Entonces, vamos al ejercicio. Tenemos el límite de cuando x, y, como les decía, siempre vamos a hacer el 0, 0. Partido por x a la cuarta más y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer, vamos a acotar ciertas cosas. Y acá, repito, este es uno de los ejercicios que yo creo más antinaturales, en el sentido de que van a entender cómo se acota, pero quizás no es algo que se ocurra tan sencillo, pero una vez que ya saben más o menos cómo funciona, no va a ser nada de otro mundo tampoco. Ya. Entonces, primero, x cuadrado es lo mismo que la raíz de x a la cuarta. Eso es lo mismo, son x cuadrados positivos, así que eso no hay problema. ¿Ya? Pero la raíz de x a la cuarta es más chico que la raíz de x a la cuarta más y al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué es eso verdad? Bueno, la raíz cuadrada es una función creciente, es decir, mientras lo que esté adentro de la raíz sea más grande, la raíz va a ser un valor más grande. ¿Ya? Es decir, yo simplemente, ¿por qué esto es menor o igual que esto? Porque acá tengo x a la cuarta, tengo lo mismo, más algo positivo. ¿Ya? ¿Se entiende esa desigualdad? Ya, eso siempre es así. La raíz es una función creciente, así que respeta desigualdad. En el fondo, yo estoy aplicando la desigualdad sin raíz y aplicando raíz, y no hay problema. Ya. Entonces yo lo que llego eventualmente es que x al cuadrado es menor o igual que la raíz de x a la cuarta más algo positivo, que en este caso es y al cuadrado. Y esa es una de las cosas que vamos a ocupar. ¿Ya? ¿Cuál es la otra cosa que vamos a ocupar? El valor absoluto de y es igual a la raíz de y al cuadrado. ¿Ya? Eso es la definición de la raíz se va y nos queda valor absoluto. Y eso es menor o igual que x a la cuarta más y al cuadrado. El mismo argumento de recién. Tengo las dos raíces, tengo en ambos el i cuadrado, pero a la que está a la derecha le estoy sumando algo
positivo, por lo tanto va a ser más grande, ¿ya? Así que lo que llegamos en este caso es que el valor absoluto de y es menor o igual que la raíz de x a la cuarta más y al cuadrado. Y esto es lo segundo que vamos a ocupar. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, espero que sí. Y ahora, por último, vamos a usar el hecho de lo siguiente. Acá yo tengo que eso es menor o igual que eso, que x cuadrado es menor o igual que esta raíz, y el valor absoluto de y es menor o igual que esta otra raíz, que en realidad es la misma. Como solamente esto involucra cantidades positivas, no hay problemas de signo, yo puedo concluir que entonces, si yo multiplico x al cuadrado por el valor absoluto de y, eso me va a quedar más chico de la multiplicación de las dos cosas. Es decir, x a la cuarta más y al cuadrado por la raíz de x a la cuarta más y al cuadrado. Con las desigualdades hay que tener mucho cuidado, pero si es que tenemos cantidades positivas, no hay mayor problema. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿yo qué hice? Multipliqué las dos partes izquierdas de la desigualdad. ¿Ya? Las dos partes izquierdas las multipliqué. Y también multipliqué las dos partes derechas de la desigualdad. Y una propiedad de desigualdad es que decir que la desigualdad se mantiene. ¿Por qué? Porque son cantidades positivas. ¿Ya? ¿Se entiende lo que se hizo? Ya. Entonces, y esta que está acá, simplemente entonces tengo ella. ¿Qué cosa no entendió? ¿Las desigualdades que están acá o cómo llegamos al resultado final? Ya. El tema es el siguiente, vamos a escribirlo acá. Si yo tengo lo siguiente, si A, B, C y D son números positivos, ¿ya? Y yo tengo lo siguiente, por ejemplo, que A es menor o igual que C y B es menor o igual que D. Este es un tema de desigualdades nada más. Entonces yo puedo multiplicar, entonces hago A por B es menor o igual que las otras dos, C por D. Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, si tengo dos desigualdades, al multiplicar estas dos va a ser menor o igual que el producto de los dos. ¿Por qué? Porque en el fondo la multiplicación funciona así. Yo sé que A es más chico que C y B es más chico que D. Entonces, si estoy multiplicando, mientras los números más grandes se multiplican, el resultado es más grande. Y aquí C y D son números más chicos que los que están acá. No sé si se entiende. ¿Ya? Y eso es lo que estoy haciendo acá, pues. Estoy asumiendo, bueno, este es menor o igual que este es menor o igual que este. Entonces, x cuadrado por valor absoluto de y, que sería a por b en este caso, es menor o igual que la raíz de x cuadrado más y cuadrado por la raíz de x a la cuarta y cuadrado. ¿Ya? Y que sería justamente el valor de c y d. ¿Se entendió ahora? Ya. Entonces, lo que tenemos acá, tenemos, bueno, entonces tengo x cuadrado, valor absoluto de y, es menor o igual que, pero aquí tengo lo mismo, es ambos una raíz, así que simplemente esto es x a la cuarta más y al cuadrado. Y ahora esto pasa dividiendo y llego a que x a la cuadrado, valor absoluto de y, partido por x a la cuarta más y al cuadrado, es menor o igual que 1. Y eso es justamente lo que yo necesito
tengo que ver que lo que yo quiero es menor o igual que un número, entonces es acotada. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué tengo? El denominador tiende a cero, pero no es cero. ¿Ya? Recuerden que en los límites muchas veces hacíamos cosas muy parecidas, límites de una variable. ¿Ya? Estamos muy cerca del cero, pero no estamos en el cero. Y muy cerca del cero puedo pasar dividiendo. ¿Ya? Eso es la pregunta que me hace recién. ¿Ya? Acá, en el fondo, si ustedes quieren ver límite, en el fondo tienen cero partido por cero, y eso no me dice nada. Pero el pasar dividiendo lo puedo hacer siempre y cuando lo que está dividiendo no sea cero. Y como estamos en un límite, estamos muy cerca del cero y no en el cero. Así que no hay ningún problema con ese paso. Ya, entonces aquí lo que tengo ahora es el límite. ¿De qué cosa? Bueno, lo puedo escribir como el límite de x por x cuadrado, valor absoluto de y, partido por x a la cuarta más y al cuadrado. Y ahora esta parte que está acá, acabamos de ver recién, que es acotada. ¿Ya? Esto es lo que está acá abajo. Y esto que está acá que nos queda, si yo reemplazo en 0,0 se me va a 0, por lo tanto esto tiende a 0. Que concluimos que como resultado tengo algo acotado que tiende a 0, el límite tiene que ser 0. Cero. Ya, respecto a la pregunta, si es que entraría algo así en la prueba sin ningún tip, tengan un poco de paciencia a que vayamos viendo más ejemplos y después veamos la guía. Y reitero, creo que este es el ejercicio más enredado de todos, en el sentido de decir, pero después, incluso este tipo de cosas se les van ocurriendo. Se los digo por experiencia, porque ya he hecho este curso antes y después ya cuando trabajamos los de la guía ya están tan acostumbrados, ya esto que está acá, esto que está acá, y son como 3 o 4 maneras de acotar. Entonces ahora estamos viendo, a la primera vez que uno las ve son medios complicados, pero yo dejaría pasar esta clase, trabajaría un poco en la guía y después pregúntenme si realmente es tan complicado. Ahora bien, este, repito, es el más complicado de todos. Quizás algo así sí llevaría algún tip. ¿Ya? ¿A qué se refiere? No entiendo la pregunta. La pregunta es si es que esto pasa siempre y cuando la comprobación que el límite no existe me da constantemente cero. Sí, en todos estos límites, si ustedes quieren intentar realizar caminos, siempre les va a dar cero. ¿Ya? Pueden probar el camino que se le ocurra y siempre le va a dar cero, porque lo que estamos haciendo es más fuerte. Ahora estamos probando que efectivamente el límite existe. Entonces, que el límite exista quiere decir que por el camino que a mí se me ocurra, siempre me va a dar cero. ¿Ya? En general, la mayoría, yo creo que todos los ejercicios hasta el momento que he visto que se resuelven, se pueden resolver con esto. No es la única manera, muchachos, ¿ya? No es la única manera de resolver. Pueden ver quizás en los apuntes, quizás hay algunos otros tips de cómo resolver y los apuntes los resuelve directamente con el teorema del encajonamiento usando un par de cosas más, ¿ya? Yo creo que esto es lo que en general creo que es lo más, me ha acomodado a mí al menos para hacer estos ejercicios. ¿Ya qué hora es? 20 para. Ya alcanzamos a hacer uno más. Ya, vamos a hacer uno más y que es sumamente cortito. Y el otro lo vamos a dejar para la vuelta. Entonces, el límite de valor absoluto. Ahora vamos a hacer uno que vamos a usar otra técnica, entre comillas, otro argumento. De seno de x por seno de y dividido valor absoluto de x más valor absoluto de y.
¿Ya? Entonces, vamos ahora a usar el teorema del encajonamiento directamente. Ya acá es más difícil, o sea, ni siquiera es tanto más difícil. Eh, vamos a hacerlo de dos maneras. ¿Ya? Vamos a hacerlo de dos maneras. La primera es la siguiente. Bueno, yo tengo 0 es menor o igual que el seno de x por el seno de y. ¿Ya? Partido por valor absoluto de x más valor absoluto de y. ¿Ya? Y esto es menor o igual que seno de x por el seno de y. Ahí no he hecho nada. Partido por simplemente el valor absoluto de x. Esta es otra de las cosas que a veces se usa. Acá lo único que hice fue sacar el valor absoluto de y. Y si se dan cuenta, si yo tengo una fracción, el denominador, mientras más grande sea, más pequeño va a ser la expresión total. No sé si me entienden lo que quiero decir. Mientras lo que está abajo de una fracción sea más grande, la fracción completa va a ser más pequeña. Aquí tengo la misma arriba, eso es lo mismo que eso, pero aquí este denominador es más grande. ¿Por qué? Porque tengo el mismo valor absoluto de x, pero aquí tengo sumado algo positivo. ¿Ya? Por lo tanto, como el denominador es más grande, entonces la fracción completa sería más pequeña que la fracción sin el denominador. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Ya? Eso en el fondo es, y yo siempre voy a poder hacer esto, voy a poder poner menor o igual y sacar algo positivo al denominador. ¿Ya? Por ejemplo, yo acá podría tener, no sé, más x cuadrado más y al cuadrado. Yo puedo sacar todo lo que sea positivo con un menor o igual, porque simplemente son cosas, pero hay que ser importante, tienen que ser positivas, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, y esto que está acá es entonces el valor absoluto de seno de x partido por x por el seno de y. Entonces, ahora, ¿quién se acuerda? Cuando x tiende a 0, este límite, ¿a dónde se va? ¿Cuánto era el seno de x partido por x cuando x tiende a 0? Eso se va a 1. ¿Sí? Y esto que está acá, el seno de 0 es 0. Así que esto se va a 0. Por lo tanto, lo que yo tengo es 1 por 0. Entonces, este límite, todo esto que está acá, tiende a 0. ¿Sí? Entonces, en el fondo, yo tengo 0 menor o igual que mi función. Eso es menor o igual, por lo que vimos recién, entonces ahora estoy usando directamente el teorema del encajonamiento. Es decir, tengo mi función f, ¿ya? Y la estoy acotando por mi función g y una función h. Y sabemos que el límite de g es la función 0, así que el límite es 0. La función h, el límite de la función h también es 0, por lo que acabamos de ver. Es decir, esto se va a 0.
esto se va a 0. Y lo que habíamos dicho, no queda otra opción que lo que está acá adentro tiene que irse a 0. Por lo tanto, este límite también es 0. ¿Ya? Esa es la idea de este ejercicio. Espero se haya entendido. Ya, muchachos, ahora vamos a tomar una pausa. Nos retomamos acá, nos juntamos de nuevo a las 12, 14 minutos más. Vamos a hacer el ejercicio que queda pendiente. Y luego vamos a empezar con continuidad. ¿Ya? Cualquier duda o consulta lo vemos ahora y lo dejamos ahí pendiente, ¿ya? Voy a dejar de compartir.